Rusia enfrenta un problema, pero este no surgirá mientras continúe la guerra en Ucrania, sino después. Cuando cientos de miles de soldados que Vladimir Putin ha enviado a luchar en Ucrania empiecen a regresar a casa, se desatará el caos. El Kremlin se está dirigiendo de lleno hacia una crisis y ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los veteranos de guerra de Rusia se volverán en contra de Putin, de Rusia y del propio orden del país cuando termine la guerra en Ucrania. Eso es según el Kiev Post, que publicó un artículo interesante escrito por Antonia Langford, en el que afirma que muchos en el Kremlin, incluido el propio Putin, están preocupados por lo que le sucederá a Rusia después de que termine la guerra. Sin embargo, la invasión concluye. Lo único seguro es eso. Cientos de miles de veteranos de uno de los conflictos más brutales y recientes volverán a un país donde se espera cierto comportamiento de ellos. Estos son soldados que han sido entrenados para infligir una brutalidad especial contra sus enemigos ucranianos. Además de presenciar durante meses o años la violencia contra sus compañeros, la agitación social causada por estos soldados está presente en la mente colectiva del Kremlin. Eso según 3 fuentes anónimas vinculadas a la élite política rusa. Todos ellos le dicen a Langford que Rusia necesita estar preparada para lo que venga después de la guerra. Lo primero en la agenda es evitar los problemas que surgieron tras la guerra de Rusia con Afganistán. Una de las fuentes dijo que Moscú está particularmente enfocada en evitar que se repita la experiencia posterior a Afganistán, cuando los veteranos desmovilizados jugaron un papel importante en el auge del crimen organizado durante los turbulentos años 90, escribe Langford. Turbulentos años 90 es una forma de decirlo. Sería más preciso decir que la era tras Afganistán fue un horror para Rusia. La década después de la guerra de Rusia con Afganistán vio a exsoldados regresar a Rusia y casi de inmediato dedicarse a vidas delictivas, donde la violencia, que era parte de su naturaleza, podía ser útil. La incapacidad de Rusia para cuidar a sus soldados que regresaban, según el Christian Science Monitor, tampoco ayudó. Desde octubre de 2000, el alcoholismo, abuso de drogas y crimen organizado se volvieron comunes entre soldados rusos que regresaban. La guerra de Afganistán distorsionó la visión de muchos veteranos sobre la vida civil, y no contaban con redes de apoyo para su transición. Peor aún, muchos fueron maltratados por quienes defendieron, debido a que muchos en Rusia pensaban negativamente sobre la guerra de Afganistán, de manera similar a como muchos en Estados Unidos veían la guerra de Vietnam. El Estado los abandonó por completo, provocando el síndrome afgano, como ocurrió con el de Vietnam. Un general de división retirado, Vladimir Kosarev, preguntó: ¿qué debe hacer un exsoldado cuando su sociedad lo rechaza? ¿Volverse a una vida delictiva? En 2018, The Guardian informó sobre el aumento del crimen organizado en Rusia tras la guerra de Afganistán y la caída de la Unión Soviética. Mientras los valores y estructuras de la vida soviética se desmoronaban y caían, el crimen organizado surgía de las ruinas. Ya no dependían de los líderes corruptos del Partido Comunista ni de los millonarios del mercado negro, escribió The Guardian. A medida que crecía, estaba reuniendo a una nueva generación de reclutas, incluidos veteranos dañados y desilusionados de la última guerra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algunos eran guardaespaldas, algunos eran mensajeros, algunos rompían piernas y algunos, como Volodia, eran asesinos. El Volodia mencionado es el hombre entrevistado por The Guardian, quien afirmó convertirse en torpedo. Ese término se usaba en círculos criminales rusos de los 90 para un sicario. Cuando el salario promedio en Rusia era $1 al día, soldados que regresaban podían ganar miles o millones usando sus habilidades en el crimen. Avancemos hasta hoy, y muchos dentro del Kremlin temen que algo similar pueda volver a suceder. Rusia es muy diferente a lo que era en los años 90, cuando vivía una agitación tras el colapso de la Unión Soviética. Putin ejerce mucho más control del que se veía en la élite política de aquella época. Incluso él debe admitir que muchos veteranos de la guerra en Ucrania regresan y se dedican a la delincuencia. Langford lo resalta en su artículo para el Kiev Post, mencionando a Azimat Asgaliev. En octubre de 2024, el convicto de 35 años que pudo elegir entre prisión o pelear tras asesinar a su esposa en 2021 volvió a casa. Tras 6 meses en el campo de batalla ucraniano, el violento Asgaliev repitió sus acciones previas y apuñaló a su novia hasta matarla. Ese caso ocurrió cuando Verska reportó que unos 500 civiles rusos fueron víctimas de crímenes violentos cometidos por veteranos rusos de Ucrania. 242 de esas personas habían sido asesinadas. No tienes que buscar mucho para encontrar muchos más reportes de veteranos rusos trayendo violencia y crimen de regreso a casa. En noviembre de 2024, la British Broadcasting Corporation reportó que Irina fue atacada por un veterano que gritó: «Soy un veterano de la operación militar especial. ¿Te voy a matar?».
Después la patearon y golpearon con la muleta, pero sobrevivió. Tan confiado en su agresión, el hombre mostró un documento que decía haber servido en Ucrania y afirmó que no le pasaría nada. Según Defensa 24, en la primera mitad de 2025, Rusia registró 333.251 delitos graves y especialmente graves, lo que representó un aumento del 104% respecto a la cifra del mismo periodo en 2024. Fue el semestre más alto en 15 años para Rusia. Estos crímenes violentos aumentan, aunque la criminalidad general en Rusia disminuye, según el medio. Muchos de estos tipos de crímenes están siendo vinculados a los veteranos de Rusia. Aquí está surgiendo un patrón muy claro. Y aunque es diferente de la era posterior a la guerra de Afganistán, donde muchos de los que regresaron terminaron en el crimen organizado, hay señales de que algo se está gestando. Actualmente, la violencia es aleatoria. Cuando termine la guerra en Ucrania y cientos de miles de soldados vuelvan a Rusia, podría surgir algo más organizado. Pero regresaremos a eso pronto. Tampoco podemos ignorar que muchos en el ejército ruso ya son criminales condenados. Azimat Iskaliev solo fue un ejemplo, según un informe del 9 de septiembre de Moscow Times. Entre 120.000 y 180.000 soldados rusos que luchan en Ucrania son convictos que han cambiado sus sentencias por 6 meses de servicio en la guerra de Ucrania, como parte de un programa de 2023 del Ministerio de Defensa de Rusia. Rusia depende mucho de convictos para la guerra de Putin, según estadísticas penitenciarias citadas por el Kiev Independent en enero. En 2024 había entre 30.000 y 350.000 rusos cumpliendo condena. Aunque eso pueda parecer mucho, es aproximadamente la mitad del número de personas que cumplían condena en 2014. La disminución no se debe necesariamente a que se estén cometiendo significativamente menos delitos. Está ocurriendo porque cientos de miles de convictos están siendo enviados a luchar. Piensa en lo que eso significa para el futuro de Rusia. Está reclutando soldados que ya han mostrado una propensión a la criminalidad, que puede ir desde delitos menores como el robo hasta actos graves de violencia, incluyendo el asesinato. En Ucrania, estos criminales están siendo entrenados para convertirse en máquinas de matar y están viendo violencia infligida por ellos y hacia ellos todos los días. No todos los aproximadamente 180.000 convictos que han sido enviados a Ucrania regresarán, pero muchos sí lo harán. A estos criminales se les permitirá regresar a la sociedad con nuevas habilidades y quizá una mentalidad más retorcida que antes de ir a Ucrania. Ahora, considera esto. La guerra en Ucrania es un conflicto mucho más grande que la guerra en Afganistán en términos de la cantidad de soldados que Rusia ha comprometido en la lucha. La Enciclopedia Británica indica que unos 10.000 soldados soviéticos estuvieron en Afganistán, mucho menos que los convictos en Ucrania. No importa cuántos soldados Rusia envió. El archivo americano indica que el conflicto en Afganistán fue menos dañino para Rusia que la guerra en Ucrania. A lo largo de aproximadamente una década, 15.000 soldados soviéticos perdieron la vida. En menos de 4 años de combates, Rusia ha sufrido más de 109 millones de bajas, informa el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Aquí la desigualdad numérica es enorme. Si lo que ocurrió después de Afganistán provocó una crisis causada por unos 10.000 veteranos que regresaron a casa, ¿qué significa eso para Rusia? Muchas de esas personas ya han regresado o regresarán tras la guerra en Ucrania. La oleada que provocó un aumento de la violencia y el bandolerismo en los años 90 quedará empequeñecida por lo que enfrentará Rusia cuando traiga a sus tropas de regreso a casa. Desde hoy el Kremlin está preocupado y con razón. No solo el regreso masivo de veteranos a Rusia es un problema. Surge otro problema porque esos veteranos se han acostumbrado a un nivel de salario que simplemente no es típico de la experiencia promedio rusa. Langford dice que la misma fuente que le habló de las preocupaciones del Kremlin sobre que la crisis posterior a Afganistán podría repetirse, también destacó la situación salarial. La fuente expresó su preocupación porque quienes regresan a la vida civil tendrán que adaptarse a salarios mucho más bajos. Del fondo de guerra de Putin, lo que también podría aumentar el descontento, escribe Langford. De nuevo, descontento parece un término suave. La gran diferencia salarial podría llevar a muchos veteranos al crimen, algo que teme el Kremlin. Según Langford, un recluta militar ruso recibe en promedio $62.000 en su primer año de servicio. Si ese recluta sobrevive y asciende, su ingreso podría aumentar mucho. Estos reclutas también reciben bonos únicos por firmar, que en 15.500 en 37 regiones rusas según el Moscow Times. Esos bonos están libres de impuestos. Así que los soldados rusos pueden quedarse todo el dinero. El salario promedio en Rusia está muy lejos de esas cifras. Aunque los salarios en Rusia suben y se prevé un aumento del 12% en 2025, siguen siendo bajos frente al de un soldado. Trading Economics dice que el salario promedio en Rusia fue
de 103.183 rublos por mes en junio de 2025, lo que se traduce en 12.381.96 rublos al año. Eso equivale a solo $1.465.313 insuficiente, incluso para la prima de firma. Los bonos de un soldado ruso de primer año superan 4 veces el salario promedio en Rusia, sin contar su sueldo anual, sin importar experiencia o antecedentes penales. Muchos veteranos rusos verán la guerra en Ucrania como una forma de ganar dinero rápido arriesgando sus vidas. Quizás regresen a la vida civil con sus ganancias ahorradas. Al Kremlin le preocupa que sus soldados se hayan acostumbrado al sueldo militar y no quieran regresar a trabajos con salarios 4 veces menores. Algunos seguirán en el ejército tras la guerra en Ucrania, aunque difícilmente recibirán salarios similares a los actuales. Rusia no gastará una fortuna sin guerra activa, aunque habrá algunos gastos, nadie sabe cuántos. Algunos soldados rusos harán lo necesario para seguir ganando el dinero que obtienen luchando para Putin. Ese tipo de dinero no está disponible para el ruso promedio. No es exagerado decir que muchos soldados que regresan a Rusia, en su mayoría criminales, recurrirán al crimen para seguir obteniendo dinero. O, peor para Rusia, los veteranos de Ucrania podrían regresar tan enojados que formen unidades paramilitares. Eso podría causar problemas para el Kremlin y todo el orden social ruso, escribe Langford. Otra fuente cercana al Kremlin dijo a Reuters que el gobierno ruso teme que el regreso masivo de veteranos afecte su control político, destacando el caos causado por el motín de 2023 del líder mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra la cúpula militar. Unirse o crear un grupo mercenario como Wagner es de las pocas opciones laborales para soldados rusos que regresan. Eso les permitiría usar las habilidades que han desarrollado y podría pagarles algo cercano a lo que reciben del Kremlin. Como indica la fuente de Langford, basta ver el caso Wagner para entender por qué eso sería un problema para Rusia. El 24 de junio de 2023, mercenarios de Wagner, bajo Yevgeny Prigozhin, iniciaron una marcha desde Rostov del Don. No iban a Ucrania, sino a Moscú, y aseguraron controlar varias instalaciones militares rusas en su camino. ABC News reporta que Prigozhin advirtió a Putin antes de la marcha: «Somos 25.000 y venimos a arreglar esto. Aquellos que quieran unirse a nosotros, es hora de terminar con este desastre», había dicho Prigozhin. El líder de Wagner había estado contemplando un motín como este desde hace algún tiempo. Lo mostró con arrebatos en línea, donde criticó a Putin por el trato a sus soldados en la guerra de Ucrania. La marcha que organizó terminó siendo el mayor desafío individual que Putin ha enfrentado a su liderazgo desde que llegó al poder en el año 2001, aunque terminó casi tan rápido como comenzó. En menos de 24 horas, Prigozhin ordenó a sus mercenarios que se retiraran, y parecía que las cosas se habían calmado entre Wagner y el Kremlin. Un par de meses después, Prigozhin estaba muerto, víctima de un accidente aéreo que lleva las huellas del Kremlin por todas partes. Regresando al tema de los veteranos molestos entrando a Rusia. ¿Está fuera del ámbito de lo posible pensar que algo similar al incidente de Wagner podría suceder de nuevo? ¿Y si miles o incluso decenas de miles de veteranos se molestan por la falta de pago? Impulsados por sus propias tendencias violentas y lo suficientemente organizados como para crear una nueva milicia, ¿marcharan hacia el Kremlin? Según fuentes de Langford, la élite política rusa ahora se hace esas preguntas y el peor escenario luce sombrío para Putin. En su apogeo, el grupo Wagner contaba con unos 50.000 soldados, incluyendo 40.000 convictos reclutados en prisiones rusas. Eso suena familiar, ¿no? El ejército ruso tenía más de 640.000 soldados en Ucrania hasta mayo de 2025, según The Cube Independent. Sabemos que hasta 180.000 de ellos son convictos. Esto no incluye a los cientos de miles de rusos que sirvieron y regresaron por lesiones. Se pueden trazar paralelismos, y la cantidad de personas que volverán tras la guerra en Ucrania preocupa al Kremlin. Bastan unos pocos amotinados para provocar la rebelión de miles de soldados rusos. Esa rebelión no se soluciona en silencio como la marcha de Wagner. Ambos escenarios son negativos para Putin. O tiene que voltear al ejército ruso contra la misma gente que luchó por ese ejército en Ucrania, o es derrocado junto con toda la estructura social que creó dentro de Rusia. Hay muchos supuestos en este escenario, pero Langford no está diciendo que todas estas cosas definitivamente vayan a suceder. Ella asegura que fuentes cercanas al Kremlin confirman que la élite política rusa expresa estas preocupaciones. La invasión que Putin inició podría terminar volviéndose en su contra, ya sea que Rusia gane, pierda o empate en Ucrania. ¿Qué hace Rusia para anticiparse al problema? Tiene algunos trucos, Langford lo menciona. La Comisión Electoral Central de Rusia reporta que 1.600 veteranos fueron nominados para las elecciones regionales y locales de 2025. Esa es una forma de que Putin compre lealtad
¿Prometiendo algo a quienes pelearon por él en Ucrania? Un poco de poder político, junto con el dinero y la posibilidad de aceptar tantos sobornos como quieran, podría calmar algunas tensiones. Pero esto es solo 1.600 de cientos de miles en el ejército. Y no hay suficientes cargos políticos para todos los que regresarán de Ucrania. El programa Tiempo de Héroes de Rusia también se supone que debe ayudar a los veteranos que regresan a adaptarse a la vida civil después de experimentar los horrores de la guerra. Se supone que ese programa debe proporcionar capacitación a quienes sean seleccionados y cualquier miembro del servicio actual o pasado que haya servido en la guerra de Ucrania puede postularse. Sin embargo, hay un problema con este programa. Eso nos muestra que no es capaz de hacer ni remotamente lo suficiente para contrarrestar los desafíos que muchos en el Kremlin creen que esperan a Rusia en el futuro. El problema es que un Tiempo de Héroes se muestra como un programa de élite. En diciembre de 2024, Novaya Gazeta informó que unos 44.000 exsoldados rusos solicitaron unirse a un Tiempo de Héroes. De esos 44.000, se seleccionaron 83 para participar, lo que representa una tasa de aceptación pésima del 0.1%. Esos candidatos cursarán una maestría personalizada para facilitar su acceso a empleos civiles. Y los otros 43.917 fueron rechazados de un programa que debía ayudarlos. Esto podría alimentar el enojo que causa violencia e insurrecciones. Las soluciones propuestas por Rusia solo han beneficiado a menos de 1.700 veteranos. Esa cantidad es insignificante comparada con las muchas personas que han servido a Rusia en Ucrania. Esto indica que Rusia o no puede apoyar a sus soldados que regresan o no quiere hacerlo. En ambos casos hay más paralelismos. Recuerda el inicio del video y el tema de cómo los soldados rusos que volvían de Afganistán carecían de una red de apoyo. Estamos viendo eso de nuevo en la Rusia actual. Existe una red, pero solo ayuda a una mínima parte de los soldados rusos en Ucrania, por lo que los programas y recompensas políticas de Rusia son prácticamente inexistentes. Para la mayoría, Rusia se quedará con los veteranos marcados por la batalla y llenos de ira que regresan a casa, a un lugar donde les pagan mucho menos de lo que se han acostumbrado y donde sus habilidades los convierten en candidatos ideales para la delincuencia. Habrá cientos de miles de veteranos. Putin podría perder el control de Rusia por el ejército que él mismo creó. Hablando de perder el control, el dominio de Putin sobre la península de Crimea anexada también está empezando a debilitarse. Esto ocurre gracias a la estrategia ucraniana de dos frentes que podría hacer que los rusos en Crimea evacúen voluntariamente. Descubre más en nuestro video. La desrusificación de Crimea comienza ahora. Los rusos huyen en masa. Si te gustó este video, suscríbete al Show Militar para más sobre los sistemas sociales decadentes de Rusia. Y gracias como siempre por vernos.